podría ser la excusa perfecta para empezar a organizar una serie de sesiones, una serie de reuniones en las que podamos presentar nuestros propios casos, hablar entre nosotros. Ya sabemos que tenemos una limitación seria, una limitación que es el hecho de la protección de datos. Entonces, pues probablemente los casos, si los presentamos por aquí, tendrán que ser anónimos y tal, pero bueno, yo creo que es una alternativa y que podíamos acordar a partir de ahora pues reuniones periódicas, ¿no? Entonces, la primera opción era contactar pues con el grupo de PID. El grupo de PID somos poquita gente y bueno, y que se apuntase además el que quisiera. Jesús pues estuvo dispuesto, Lirios también, y entonces pues los elegí enseguida como ponentes porque me parecieron pues la mejor opción, ¿eh? Y después lo que podemos hacer es discutir un poquito pues las sesiones que van a tratar sobre lo que hemos vivido durante esta época y sobre lo que nos queda por vivir. Podemos discutir un poquito lo que hablemos y ver si con eso sacamos algún tipo de conclusión que incluso hasta podíamos publicar en la revista. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, si queréis, nada, agradecérselo a Josby, que dijo que si podía estar presente por lo menos en la primera parte de la reunión. Le comenté que no había problema, que sí, y agradecerle pues el apoyo. Y si queréis empezamos, ¿eh? Empiezo a compartir la diapositiva. Raúl, si me dejas un minuto, ¿puedo? ¿Me veis? Dime. Nada, mira, por parte de... Eso es muy rápido, ¿vale? Lo primero es agradeceros personalmente y como compañía, como Behringer, el trabajo que habéis realizado estos meses, sí, que sabemos que ha sido duro y bueno, creemos que merecéis un enorme agradecimiento y bueno, que sepáis que como compañía, pues Behringer, en cualquier tipo de proyecto que tengáis, cualquier tipo de inquietud, estamos comprometidos con los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar intersticial y encantados de poder participar en este proyecto que se ha gestado así un poco con Raúl y cuando necesitéis cualquier cosa, pues sentiros libres de comunicároslas, de mostrar vuestras inquietudes y bueno, poco más, ¿eh? Como dice Raúl, yo en el momento que gracias por dejarme estar un ratito, en el momento que veáis yo me desconecto y gracias pues por parte de Behringer y por parte mía por el trabajo que habéis hecho y gracias por dejarnos ayudaros a patrocinar estos eventos, ¿vale? O sea que gracias a todos. Raúl, ya. Muchas gracias, Jorge. Pues si quieres, Lirios, sí, empezamos. Vale. Pongo tu presentación. Muy bien. Y tú me vas diciendo sí. cuándo tengo. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Y antes de empezar, pues como no, agradeceros que os hayáis conectado un viernes a estas horas para juntarnos y vernos un poquito, que también quiero agradecer al grupo de intersticiales que hayan pensado en mí para esta sesión virtual. Así que damos paso a la primera diapositiva. Cuando me plantearon esta sesión, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, Raúl? Sí, gracias. Cuando me plantearon esta sesión, pues claro, hemos pasado tanto que llega un momento que uno no recuerda claramente exactamente cuándo fue el pico. Entonces, bueno, me metí en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad y busqué pues, en nuestra comunidad autónoma cuándo se había producido y vi que fue el 20 de marzo. Tanto los meses de marzo como de abril como de mayo, el trabajo que hemos tenido ha sido intenso, hemos tenido mucha carga asistencial. Luego, durante el mes de junio, el número de casos ha ido bajando y tenemos una tasa de contagio bastante bajita con fecha del 21 de junio, que es de un 0,1. Ahora, en estos momentos, nosotros aquí en Ciudad Real pues tenemos solamente 4 casos en planta
y ninguno en la UCI. Yo creo que la situación aquí en Castilla-La Mancha de momento no es mala. Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente pregunta que me vino a la cabeza fue, bueno, yo puedo hablar de lo que ha ocurrido en mi área sanitaria, que seguramente sea similar a a lo que han vivido mis compañeros en el resto de provincias, pero vamos, que no, si no les pregunto no lo voy a saber. Así es como se me ocurrió elaborar una pequeña encuesta que habéis recibido y que me ayudó Raúl Godoy a buzonear a los 80 neumólogos que forman parte de nuestra sociedad, y quiero agradecer a los 29 que me respondisteis, muchos de los cuales estáis conectados hoy, que sin vuestra colaboración, pues claro, no podría presentar los datos que os voy a presentar a continuación. Como podéis ver, bueno, también quiero agradecer a Raúl su participación en la elaboración de la encuesta, porque si no, también me hubiera quedado igual. Como podéis ver, han participado de todas las provincias de la comunidad autónoma y de casi todos los hospitales. Incluso ha participado un compañero que se formó aquí en Castilla-La Mancha, pero que trabaja en el hospital de Játiva. Y bueno, pues la información que nos ha facilitado la he podido utilizar en la gran mayoría de los análisis, pero no en todos lo he podido incluir. Siguiente, por favor. Bueno, pues voy a empezar con la encuesta. La primera pregunta que hacía era ¿cuántos pacientes con patología intersticial ves en una semana normal? Y el promedio fue de unos 4 pacientes a la semana. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta fue durante la pandemia, ¿qué ocurrió? ¿Cuántos pacientes atendías? Pues la media bajó a apenas un paciente de media, lo cual es lógico pues por la presión asistencial como hemos estado comentando. Siguiente, por favor. La pregunta que les hice fue, dado que estaba el estado de alarma y nuestros pacientes no habían consultas presenciales, cómo se había contactado con esos pacientes con patología intersticial, y fundamentalmente el contacto fue telefónico. Incluso en algunos casos hubo contacto presencial y en otras veces fue combinado telefónico por mail, telefónico presencial. Siguiente, por favor. Las siguientes preguntas son en relación al tratamiento. Una primera pregunta era si se había tenido conocimiento por parte del facultativo de problemas con la dispensación, tanto de antifibróticos como de inmunomoduladores. Y la gran mayoría respondían que no habían tenido conocimiento de ningún problema. Y la siguiente pregunta fue si se enviaba el tratamiento al domicilio de los pacientes desde farmacia hospitalaria, y en la mayoría de los casos fue que sí. Solamente hay un 25% que respondieron que no, pero no sabemos el motivo. Siguiente, por favor. Siguiente, Raúl. Gracias. Esta pregunta fue respecto de la adherencia terapéutica, si durante la pandemia nuestros pacientes habían estado cumpliendo correctamente el tratamiento o no. Y la gran mayoría de los pacientes respondieron que sí. Incluso hubo un bajo porcentaje de pacientes que suspendieron la medicación por efectos adversos. Incluso nos comentó algún compañero que la buena adherencia observada en los antifibróticos era extensible a tratamiento corticoideo e inmunomodulador. Siguiente, por favor. Preguntamos si se había iniciado algún tratamiento antifibrótico durante la pandemia, y la gran mayoría de neumólogos respondieron que no. Y los motivos se pueden resumir en estos tres, que serían que las plantillas estaban plenamente dedicadas a la atención de pacientes con coronavirus, que no se realizaban pruebas complementarias porque las broncoscopias estaban en su mayoría dedicadas a pacientes con COVID y la exploración funcional no funcionaba o no estaba operativa, y en algunos casos también fueron los propios pacientes los que prefirieron expirar o se negaron al tratamiento. Siguiente, por favor. En el caso de haber iniciado el tratamiento antifibrótico, presentaron efectos secundarios. Solamente hubo 3 centros que empezaron o iniciaron tratamiento antifibrótico, y en ningún caso se tuvo que suspender esos tratamientos por efectos secundarios importantes ni ajustar dosis. La siguiente pregunta fue ¿qué número de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática han ingresado con una exacerbación? Y la media de ingresos referida sería de 1,5 casos. Claro, a la hora de interpretar este número no tengo bibliografía con que apoyarme, porque claro, no es un dato que haya sido recogido en estudios previos, pero en principio no parece que sea una cantidad
importante y podría entenderse como una frecuencia normal, incluso fuera de la pandemia, pero esto es discutible. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta que les hice fue ¿cuántos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática han fallecido durante la pandemia? Y la media de mortalidad realmente era baja, un 0,75% de los datos referidos. Y preguntamos si creían que se habían infectado por coronavirus y aquí las respuestas pues están muy repartidas. Un tercio decían que sí que era atribuible a coronavirus, un tercio decían que no, un tercio que no lo sabían. Siguiente, por favor. Estas dos preguntas están en relación con el diagnóstico. Primero pregunté si se habían diagnosticado mucha patología intersticial difusa durante la pandemia y la media de casos diagnosticados a mí me llamó la atención que me parecía un poquito alta, un 26%. Y luego pregunté si se había diagnosticado muchas fibrosis pulmonares idiopáticas durante la pandemia y la media de casos diagnosticados es baja, 0,14%, lo cual en principio me parece un número que es bajo, lógico, por la carga asistencial, la paralización de las pruebas complementarias y que se trata de un diagnóstico por exclusión. Siguiente, por favor. Entonces, de todo lo que he presentado de la encuesta, digamos que yo sacaría las siguientes conclusiones, pero que son matizables y discutibles porque, claro, la información recogida pues tiene sus limitaciones. En primer lugar, pues obviamente lo que sabemos todos, ¿no? Que la pandemia nos bloqueó y redujo la atención de los pacientes con patología intersticial difusa que no estuvieran compensados, que es, fundamentalmente tratamos de estar al lado de los pacientes que precisaban nuestra atención a través del contacto telefónico, que a pesar de la situación de alarma y de muchas dudas en relación con los tratamientos, etcétera, nuestros pacientes tuvieron una buena adherencia terapéutica, que el servicio de farmacia en la mayoría de los casos dispensó el tratamiento en el domicilio para evitar exposiciones y riesgos innecesarios. Siguiente, por favor. Se ha diagnosticado pocos casos de fibrosis pulmonar idiopática y en consecuencia se han iniciado pocos tratamientos antifibróticos y la razón que yo encuentro es que, pues como sabemos, las plantillas estaban volcadas en la atención a los pacientes COVID, que las pruebas de imagen se realizaban con cuentagotas e incluso muchas veces el propio paciente no se quería someter a ellas y que la exploración funcional no estaba operativa. El número de ingresos por exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática sería 1 o 2 casos y atribuible al coronavirus un 33% de las mismas y la mortalidad parece que ha sido baja un 0,75%. Aunque aparentemente la frecuencia de aunque aparentemente la frecuencia de patología intersticial difusa diagnosticada ha sido elevada, el número de casos de fibrosis es bajo y ese dato es coherente por lo que he comentado previamente de que se trata de un diagnóstico de exclusión. Y pasa a la siguiente, por favor. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Lirio. La verdad es que has utilizado de manera espectacular los datos. Una encuestecilla de nada, pues la verdad es que nos ha servido para mucho y nos ha valido para ver un poquito cómo hemos estado, porque esto es un reflejo de lo que ha pasado aquí en Albacete, por lo menos en mi visión. Yo no sé vosotros si tenéis la misma. ¿Qué hacemos, Jesús? ¿Pasas tú a tu presentación y hablamos un poquito después? Bueno, pues tú mandas, sí había entendido yo eso en el programa que mandaste, los 15 minutos del final para discutir todo, que al fin y al cabo está muy relacionado. Así que, pues sí, si te parece, pongo yo la presentación. ¿Sí? ¿Se está viendo ahora? Estábamos viéndola.
Ahí estamos viéndola. Si la pones ahora en grande. Ahí está. Bueno, pues antes de empezar... Bueno, pues tengo que empezar, es obligado por daros las gracias. El primero a ti, Raúl, por la confianza, por haber empezado una vez más un camino que yo creo que es muy interesante para todos los que nos dedicamos a la ciencia. Y cómo no a Beringer, no solo por esto, yo creo que no nos ha olvidado todo este tiempo, así que vaya mi agradecimiento. Y lo siguiente es pediros disculpas porque esto lo he escogido yo. Solamente tiene una ventaja y es que casi todas las webinars acaban a las 8, de manera que si establecemos un horario como este, pues es una franja horaria que nadie nos va a pisar. Por buscar una ventaja que siempre vas ahí. Bueno, me propuso Raúl hablar de este tema, de cómo vamos a organizar a partir de ahora las consultas de intersticiales en la era post-COVID, una era que ya podemos decir que ya estamos en ella. Yo he intentado dar respuesta a estas 3 preguntas que hemos hecho durante la pandemia. Esto nos lo acaba de contar Lirios y desde luego lo que ha pasado en nuestro instituto lo refleja perfectamente. ¿Qué estamos haciendo ahora y qué pensamos? Unas reflexiones que quiero compartir con vosotros sobre qué debemos hacer. ¿Qué hemos hecho? Bueno, Lirios nos lo ha contado y en nuestro hospital esto es lo que hemos hecho en las consultas de COVID. Nada. Durante la época de COVID supongo que todos hemos intentado sobrevivir al tsunami, hemos sobrevivido lo mejor posible y en nuestro hospital todas las consultas fueron anuladas, toda la exploración funcional fue anulada y al menos en nuestro caso la agenda de estudios radiológicos citados también. De manera que bueno, pues nos limitamos a sobrevivir, así que no hay mucho más que contar de esto. ¿Qué estamos empezando a hacer ahora? Bueno, ahora ya la hora ha pasado, estamos empezando a sacar la cabeza, estamos empezando a abrir consultas. Entonces empezamos a retomar las consultas atrasadas. ¿Qué hemos empezado a hacer? Bueno, empezamos a hacer consulta cribado telefónico. Llamábamos a los pacientes, a veces algunos por la historia podíamos intuir que no era imprescindible contactar con ellos y simplemente les hemos recitado, hemos hablado con ellos para ver cómo estaban, para ver si necesitaban una cita más o menos pronto y actuar en consecuencia. La segunda, y esto se ha reflejado muy bien en la encuesta que nos ha presentado Lirios, pues corrió a cargo del servicio de farmacia. El servicio de farmacia desde el principio, consciente de la situación, organiza un envío de fármacos a domicilio, cosa que en los entornos que todos compartimos es fundamental porque hay mucho paciente alejado, ya tienen condiciones normales, dificultades para venir al hospital, ahora mucho más, de manera que farmacia se encargó de enviar a domicilio a los pacientes no solo los antifiróticos, que no hay forma de conseguirlos fuera del hospital, sino también los inmunomoduladores que la mayoría de nosotros cuando los utilizamos los tenemos que dispensar también a través de la farmacia hospitalaria. Reiniciamos las consultas de forma presencial. Empezamos con un porcentaje muy bajo, incluso la primera cifra que nos dio la dirección de nuestro hospital fue un 20%, fuimos aumentándola poco a poco y todo esto combinado con la consulta telefónica que seguimos haciendo y empezamos también a hacer estudios funcionales. Esto fue más complicado y aunque no es el objetivo de la sesión, pero sí me gustaría hacer un resumen rápido de estas recomendaciones que ha publicado SEPAR, que seguramente conocéis, para prevenir la infección por coronavirus en nuestras unidades de función pulmonar durante y en la era post. Ellos plantean hacer un cribado del paciente, cribado telefónico, el día antes de hacer la prueba, preguntando 2 cosas. Si ha tenido en los últimos 14 días síntomas o contacto con un paciente diagnosticado de COVID-19. Y en función de la respuesta de los pacientes, habría 4 escenarios. El primer escenario, que sería el más problemático, digamos, sería un paciente que ha tenido síntomas o antecedente de contacto con un caso confirmado de COVID-19 en las últimas 2 semanas o directamente está diagnosticado de él. En este caso, se recomienda posponer la prueba y, como alternativa, siempre que sea posible en el protocolo hospitalario, hacer una PCR. Si fuera negativa, nos permitiría poder hacer la prueba con razonable seguridad y, si fuera positiva, pues ya no queda más remedio que posponerla. Y si no fuera posible hacerlo, esperar mínimo 14 días hasta que el paciente estuviera sin síntomas o hayan transcurrido ese tiempo desde el último contacto conocido con el caso índice. El segundo escenario sería el más favorable. El más favorable, este cribado es negativo, de manera que se pueda realizar la prueba sin necesidad de pruebas adicionales. El tercero,
en aquellos pacientes que tuvieron un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en las últimas 2 semanas, que fuera o bien PCR positiva o IgM positivo, esto si queréis podemos hablar después, propone retrasar la prueba hasta que estas pruebas se negativicen. Si no fuera posible repetir esta prueba, hay que posponerla hasta que el paciente pase o bien 14 días sin síntomas, en caso de que sea sintomático, o 14 días desde la realización de esta prueba positiva. Y si el paciente tiene estos diagnósticos diagnósticos de infección COVID-19 con IgM negativa, se puede realizar la prueba con las medidas de protección habituales. ¿Cuáles son estas medidas? También plantea 2 situaciones, los escenarios más comprometidos, que serían el 1 y 3, que acabamos de ver, que es lo que requeriría un mayor nivel de protección, y lo que propone para el personal que realiza la prueba es mascarilla, preferiblemente de nivel FFP3, protección ocular, guantes de nitrilo y bata resistente de manga larga o bata desechable. Siempre realizando cambio completo del equipo de protección individual después de cada uno de estos pacientes, en el caso de que sea del escenario 1. Y en los otros 2 escenarios, en los 2 que recordad que son más favorables, el equipamiento mínimo sería mascarilla FFP2 y guantes de nitrilo. Recomendable el empleo de gafas o pantalla facial completa. Y desde luego no realizar ninguna prueba en caso de que no se disponga de esta protección para el personal que lo realiza. ¿Qué debemos hacer? Bueno, esto es una reflexión que uno puede recoger en los últimos días. Seguro que todos habéis visto múltiples editoriales como este. Este es uno muy reciente de la semana pasada del Lancet Respiratory, en el que plantea qué hacer en la atención primaria del Reino Unido precisamente con los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. También la literatura norteamericana, el JAMA, el New England han sido muy activos con este tema. ¿Qué estrategias podemos hacer con estos pacientes en el mundo COVID-19? Los psiquiatras también, bueno, los psiquiatras lo tienen más fácil, les basta hablar con el paciente. Y quizá el artículo que más me gustó y es este, que también plantea qué vamos a hacer a partir de ahora, después de esta época, durante la época de pandemia que se va a quedar por un tiempo, cómo vamos a utilizar la telemedicina. Entonces, este autor, que es un oncólogo que se dedica a cuidados paliativos en Norteamérica, plantea qué ventajas y qué inconvenientes tiene. Antes de seguir, comentaros que todo lo que plantea ese trabajo es con videollamada. Esto tiene cierta importancia porque se supone que el paciente no lo estamos oyendo, estamos también viendo durante el contacto telemático. Las ventajas muchas son evidentes. Permite un contacto rápido, prácticamente podemos decir un contacto inmediato. Permite una tremenda continuidad de los cuidados. Podemos contactar con el paciente a diario, si es preciso, incluso más de una vez al día. Es ideal en el paciente o bien que es frágil, con dificultades de movilidad, o bien, como comentábamos antes, que tiene un domicilio lejos del hospital y nos permite conocer el entorno del paciente. Inconvenientes. Bueno, todos yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí, nos hemos educado en la importancia de establecer un contacto personal, de establecer confianza en el paciente y eso pues es muy, bueno, no es imposible desde luego, pero sí es más complicado de forma telemática. Hay barreras técnicas que siempre que algún evento de estos sufrimos y no hace falta añadir más, la cámara no funciona, el sonido no lo oigo, la cobertura falla, me he equivocado de número, bueno, todas estas cosas. La gente se distrae, entra el perro por detrás, no sé. 2 cosas que sí quiero comentar un poquito más. Me parece difícil manejar la complejidad. A este autor le parece más difícil, yo estoy de acuerdo con él, manejar la complejidad. Todos, creo que estamos de acuerdo, los que estamos aquí, manejamos una enfermedad que en general es compleja, ¿no? Necesita valorar muchas cuestiones clínicas, mucha prueba complementaria para tomar decisiones y esto en un entorno telemático es más complicado, no es imposible, pero es más complicado y luego tenemos que estar completamente seguros de que está asegurada la privacidad. Ya refiriéndome expresamente al entorno de las consultas de enfermedades intersticiales. Las ventajas que tenemos, yo
también podemos estar, creo, de acuerdo en esto, es que todos conocemos a nuestros pacientes. Esto, una de las grandes ventajas de las consultas monográficas es que el contacto habitual con el paciente nos permite conocerlo, conocemos al paciente, conocemos al familiar que le acompaña habitualmente a la consulta, eso ya, la relación está establecida, eso nos permite, a la hora de hacer un contacto telemático, incluso solo por teléfono, sin imagen, pues las cosas sean mucho más sencillas. Inconvenientes, la complejidad que acabo de comentar y que, bueno, ahora hablaré, podemos reducir alguno, pero es imprescindible. Muchas de nuestras decisiones se basan en hacer un estudio funcional y un estudio funcional con difusión es evidente que no se puede hacer más que en las pruebas de función pulmonar del servicio de neumología hospitalario. ¿Qué propuestas se pueden hacer para combinar todas estas ventajas e inconvenientes aplicadas expresamente a la consulta intersticial? Lo he agrupado en dos bloques. El primero podría ser, ¿podemos reducir visitas? Bueno, pues seguramente la respuesta es que sí. Probablemente todos tenemos en la cabeza algunas consultas que hacemos de manera muy rutinaria, que aportan poco valor añadido y que algunas de ellas, o a lo mejor todas no, pero muchas de ellas podemos retrasarlas, en vez de hacerlo cada 6 meses, hacerlo cada más tiempo. Esto es una cosa que ahora tendremos que vigilar al máximo. Y la segunda es potenciar la alta resolución. Esto hay otros especialistas que nos llevan ventaja porque tienen muchas pruebas que dependen de ellos. Nosotros tenemos la prueba de imagen, no siempre la hacemos, pero es importante para nosotros. Pero desde luego es muy importante que el paciente, si viene a la consulta al hospital, se haga la exploración funcional, el test de marcha, la placa o el escáner, si es posible, la gasometría, y lo vemos en la consulta. Viene una vez, hacemos todo. El paciente solo se expone en un entorno hospitalario. Y desde luego tenemos que buscarle, creo que lo tiene, un hueco a la teleconsulta. Hay algunas consultas que son evidentes que podemos hacer. La consulta de resultados. Todos tenemos en la cabeza del paciente, le acabamos de tomar antifirótico, tenemos que ver, ya hemos hablado con él, le conocemos, hemos evaluado pros, contras, hemos tomado una decisión terapéutica. Venga, empezamos a tomar el fármaco que sea y vemos dentro de un mes con los análisis. Los análisis los vemos por el ordenador. ¿Qué tal está? Fulano, le duele la tripa, tiene diarrea, todo bien. Vale, los análisis están bien, su hígado está bien, su riñón está bien. La consulta está perfectamente hecha. Y no olvidar el paciente frágil y el paciente que ya pasa, muchos de ellos acaban teniendo una consulta en cuidados paliativos y desde luego la teleconsulta es fundamental en ello. De manera que esto es lo que propongo y ahora podemos discutir, pero hay una realidad. La telemedicina ha llegado para quedarse. Tenemos que buscarle un hueco, estoy seguro que lo hay, y que si lo hacemos bien, redundará en beneficio para nosotros y desde luego para los pacientes, que es lo que buscamos. Muchas gracias. Verano a todos. Damos por terminada la sesión.